En 1905, Roosevelt se embarcó en un viaje que dejaría una importante huella en su biografía: cazar en las tierras salvajes de Wyoming. Esta expedición se convirtió no solo en una cacería, sino también en una auténtica prueba para él, que se enfrentó a mitos y leyendas sobre la criatura. Esta historia, envuelta en misterio, se convertirá en el telón de fondo de sus aventuras en la frontera entre la civilización y la naturaleza salvaje. Theodore Roosevelt es una de las figuras más pintorescas de la historia de Estados Unidos. Su vida estuvo llena de aventuras, retos y triunfos que dejaron una huella perdurable, tanto en la política como en la conservación de la vida salvaje. Nacido en 1858, en el seno de una familia acomodada de Nueva York, Roosevelt mostró interés por la naturaleza y la aventura desde muy joven. No solo fue presidente, sino también un destacado cazador, explorador y naturalista. Su pasión por la caza se formó desde su infancia, y en el futuro se convertiría en un famoso defensor de la vida salvaje, creando numerosos parques y reservas nacionales. Una de las historias más intrigantes contadas por Roosevelt fue la de un viejo trampero de montaña llamado Bauman. Esta historia, contada por primera vez en el libro de Roosevelt The Wilderness Hunter, publicado en 1889, llamó la atención de muchos lectores. Este hombre, que pasó toda su vida en la frontera, compartió sus impresiones sobre la vida salvaje y la criatura que se rumoreaba que estaba allí. En cierto modo, su relato parecía sincero e importante para Roosevelt. Era la única historia de este tipo en su libro, y esto probablemente explica por qué era tan memorable. Bauman contó lo que les ocurrió a él y a su compañero. Fueron a poner trampas en las montañas que separan la bifurcación del Salmón y el curso superior del río Wisdom. Como no tuvieron mucha suerte, decidieron subir a un paso especialmente salvaje y solitario, donde, según los rumores, había muchos castores. Sin embargo, este paso tenía mala reputación. Hacía un año, un cazador que se había extraviado por allí fue asesinado por un animal salvaje, y sus restos medio devorados fueron encontrados por los buscadores de oro que pasaban por el campamento. Sin embargo, el recuerdo de este suceso no dejó indiferentes a los dos tramperos, que eran tan aventureros como el resto de su familia. Llevaron sus flacos ponis de montaña al pie del paso y los dejaron en un prado abierto de castores, ya que el terreno rocoso era poco práctico para los caballos. Luego partieron a pie a través de un vasto y sombrío bosque y tardaron 4 horas en llegar a un pequeño claro abierto, donde decidieron acampar. Había muchas señales de caza. Estaba oscureciendo, y tras construir un refugio, dejaron las mochilas y se dirigieron río arriba. El terreno era muy denso y difícil de atravesar, con mucha maleza, aunque en algunos lugares el sombrío bosque se veía interrumpido por pequeñas manchas de hierba de montaña. Cuando regresaron al campamento, se sorprendieron al comprobar que alguien les había visitado en su ausencia. Al parecer, era un oso que había rebuscado entre sus pertenencias, esparcido el contenido de sus mochilas y destrozado su campamento. Las huellas del animal eran visibles, pero estaban ocupados reconstruyendo el campamento y encendiendo un fuego, así que no les prestaron atención. Mientras Bauman preparaba la cena, su compañero, investigando las huellas, no tardó en coger una linterna del fuego y seguirlas para averiguar por dónde se había ido el intruso. Cuando la marca se apagó, volvió y cogió otra, repitiendo el examen minucioso de las huellas. Volviendo a la hoguera, pensó: Bauman, este oso camina sobre 2 patas. Bauman se rió, pero su compañero insistió en que tenía razón. Al volver a examinar las huellas con una linterna, efectivamente parecían hechas por 2 patas o piernas, pero estaba demasiado oscuro para estar seguro. Tras discutir si las huellas podían ser humanas y llegar a la conclusión de que era imposible, los hombres se envolvieron en mantas y se fueron a la cama. A medianoche, Bauman se despertó por un ruido
y levantándose sobre las mantas, sintió un fuerte olor a animal salvaje. En la oscuridad de la boca de su refugio, vislumbró un cuerpo enorme. Agarró su rifle y disparó contra la vaga y amenazadora sombra, pero falló, ya que inmediatamente después oyó el crujido de la carcasa cuando la criatura, fuera lo que fuese, desapareció en la oscuridad absoluta del bosque. La noche siguiente, durmieron brevemente, sentados junto al fuego, pero no oyeron nada más. Por la mañana, los cazadores decidieron revisar varias de las trampas que habían colocado el día anterior y poner otras nuevas. Por acuerdo tácito, pasaron todo el día juntos y regresaron al campamento a última hora de la tarde. Al acercarse al campamento, se sorprendieron al ver que el toldo había sido destruido de nuevo. El visitante del día anterior había vuelto, y con malicia, había tirado cosas y ropa de cama por el campamento, destruyendo la cabaña. Sus huellas eran visibles en el suelo. Cuando abandonó el campamento, caminó por el terreno blando del arroyo. Las huellas eran tan claras como la nieve, y tras un examen minucioso, parecía que fuera lo que fuese la criatura, había caminado sobre dos patas. Los hombres, completamente alarmados, reunieron una gran pila de broza y mantuvieron encendido un fuego brillante toda la noche, con uno de ellos sentado de guardia la mayor parte del tiempo. Hacia medianoche, la criatura bajó de nuevo por el bosque, se detuvo en la ladera y permaneció así durante casi una hora, emitiendo sonidos agudos y chirriantes. Sin embargo, no se acercó al fuego. Por la mañana, tras discutir los acontecimientos de las últimas 36 horas, los dos tramperos decidieron que se cargarían las mochilas al hombro y abandonarían el valle por la tarde. A pesar de la abundancia de indicios de caza, consiguieron muy pocas pieles. Sin embargo, primero tenían que recorrer la línea de trampas y recogerlas, así que empezaron a recoger trampas, cada una de las cuales estaba vacía. Cuando salieron del campamento, tuvieron la desagradable sensación de que les perseguían en los densos matorrales de abetos. De vez en cuando, oían el chasquido de una rama después de marcharse. Finalmente, se encontraron a varios kilómetros del campamento, bañados por la brillante luz del sol. Sus temores parecían absurdos a los dos experimentados cazadores, acostumbrados a cualquier peligro del hombre, la bestia o los elementos durante sus muchos años de solitarios vagabundeos por el desierto. Tenían que recoger 3 trampas para castores de un pequeño estanque en un barranco cercano. Bauman se ofreció voluntario para recogerlas y llevarlas al campamento, mientras su compañero se quedaba atrás para montar el campamento y preparar los paquetes. Cuando llegó al estanque, Bauman encontró 3 castores atrapados, a uno de los cuales decidió liberar. Unas horas más tarde, cuando regresaba al campamento, le invadió la ansiedad. El sol se estaba ocultando. Mientras corría hacia el campamento, bajo los altos árboles, se sintió rodeado por el silencio y el vacío del bosque. Sus pies no tocaban las agujas de los pinos, y la luz del sol que se colaba entre los troncos creaba una penumbra gris. Nada perturbaba el lúgubre silencio que siempre reina en estos densos bosques primigenios cuando no hay viento. Finalmente, cuando llegó al borde del pequeño claro donde se encontraba el campamento, gritó al acercarse, pero no recibió respuesta. El fuego casi se había apagado, pero aún se elevaba una fina humareda, y en las inmediaciones había olmos envueltos y apilados. Al principio, Bauman no vio a nadie ni obtuvo respuesta a su llamada. Dio un paso adelante, gritó de nuevo, y sus ojos se posaron en el cuerpo de su amigo, tendido junto al tronco de un gran abeto caído. Corriendo hacia él, el trampero se horrorizó al ver que el cuerpo aún estaba caliente, pero el cuello estaba roto y se veían 4 enormes colmillos en la garganta. Las huellas de la bestia desconocida, impresas en el suelo blando, contaban toda la historia. El desdichado, tras terminar de hacer las maletas, se sentó en un tronco de abeto, de cara al fuego y de espaldas al bosque, a esperar a su compañero. Mientras esperaba, su terrible atacante, al acecho en el bosque, esperaba el momento oportuno para coger por sorpresa a uno de los aventureros.
Acercándose silenciosamente por detrás, caminaba a dos patas con pasos largos e inaudibles. Cuando se acercó al hombre, de repente le partió el cuello, echándole la cabeza hacia atrás y hundiéndole los dientes en la garganta. La criatura no se comió el cadáver, sino que pareció retozar y saltar a su alrededor como si celebrara su victoria. Rodó sobre el cadáver y luego desapareció en las silenciosas profundidades del bosque. Bauman, aturdido y asustado, decidió que la criatura que estaba a punto de encontrarse no era un animal salvaje corriente. Creyó que se trataba de un medio animal o de algo más siniestro, una criatura parecida a un duende. Presa del pánico, soltó todo menos su rifle y echó a correr por el desfiladero sin detenerse hasta llegar a las praderas de castores donde aún pastaban sus ponis. Montando en su caballo, se alejó rápidamente, tratando de alejarse lo más posible del lugar donde había tenido lugar el terrible suceso. El relato de Bauman en el libro de Roosevelt contiene muchos detalles que se hacen eco de los de quienes describen encuentros modernos con Bigfoot. Aunque El cazador de tierras vírgenes se escribió mucho antes de que se empezara a utilizar el término Bigfoot, se puede afirmar con seguridad que la criatura descrita en este relato es similar a Bigfoot. Los puntos en común evidentes incluyen las huellas bípedas que se vieron repetidamente en el suelo y el hecho de que Bauman y su compañero creyeran durante algún tiempo que había algo humano en su forma. El olor penetrante que se describió cuando la criatura se paró a la entrada del refugio se menciona a menudo en los relatos contemporáneos. La forma en que la criatura mató al compañero de Bauman, rompiéndole el cuello y mordiéndole la garganta, también plantea muchos interrogantes. El cadáver no fue devorado, por lo que cabe suponer que no lo mató para alimentarse, sino tal vez por ira o apego territorial. Lo que realmente distingue esta historia de los avistamientos modernos de Bigfoot es el hecho de que la muerte está presente en ella. Sin embargo, cabe suponer que cuando Bauman y su compañero se toparon con esta criatura, Estados Unidos era un lugar mucho más salvaje y duro, con extensas fronteras, nada que ver con la actualidad. Este caso no fue la primera descripción de una criatura parecida a un simio en América. Las tribus nativas americanas tienen más nombres para esta criatura de los que mucha gente conoce, y a menudo se considera más un espíritu del bosque que un animal real. Roosevelt, consciente de tales creencias, menciona a curanderos nativos americanos que hablaron del llamado Bigfoot, pero las clasificó como supersticiones. En uno de los capítulos anteriores del libro, describe un caso en el que un guía nativo se negó a adentrarse en las montañas porque había criaturas inhumanas que podían matarle. También hay otra leyenda asociada a Roosevelt, que fue de caza en las tierras salvajes de Wyoming. Finales del siglo XIX y principios del XX fueron una época de rápido desarrollo en el oeste. Las tierras salvajes, antaño repletas de naturaleza, experimentaban cambios drásticos. El ferrocarril abrió el camino a nuevas oportunidades y muchos estadounidenses trataron de conquistar la frontera. Las leyendas de criaturas insólitas que vagaban por los bosques y las montañas se convirtieron en parte del folclore local. Sus historias se transmitían de generación en generación, y muchos creían que la naturaleza estaba llena de secretos por descubrir. Para los lugareños, la caza no solo era una forma de ganarse la vida, sino también una parte importante de sus tradiciones culturales. Era una forma de interactuar con la naturaleza, así como una oportunidad para transmitir conocimientos sobre ella a las generaciones más jóvenes. Los rumores sobre una misteriosa criatura que mataba al ganado empezaron a tomarse en serio. Cazadores y lugareños se reunían para hablar de sus temores y expectativas, creando una atmósfera de tensión y misterio. Estos rumores también avivaron el interés por la naturaleza y atrajeron la atención de cazadores como Roosevelt hacia los aspectos misteriosos de la vida salvaje. Inspirado por sus viajes anteriores,
Roosevelt decidió que había llegado el momento de emprender una nueva expedición. En 1905, reunió a un equipo de cazadores y partió hacia los parques nacionales de Wyoming. Sus expectativas eran altas. Esperaba ver paisajes naturales asombrosos y conocer animales salvajes que habían pasado a formar parte de la mitología estadounidense. En su libro Notes on Wildlife, describió más tarde su amor por la caza y la naturaleza, que se convirtió en la base de su compromiso con la protección del medio ambiente. Al llegar a Wyoming, Roosevelt y su equipo se encontraron con montañas majestuosas, bosques verdes y ríos cristalinos. Le impresionó la belleza de la tierra y cómo contrastaba con su vida en la ciudad. Los cazadores estaban llenos de entusiasmo, listos para nuevas aventuras y encuentros con la vida salvaje. Cada nuevo día traía nuevos descubrimientos y todos estaban llenos de esperanza de que la caza fuera un éxito. Roosevelt se sumergió en la atmósfera de la naturaleza salvaje, con el corazón lleno de una sensación de libertad y aventura. En los primeros días de la expedición, el grupo de cazadores logró un éxito notable. Rastrearon y capturaron varios ciervos y jabalíes, lo que levantó el ánimo del equipo. Sin embargo, a medida que la caza continuaba, aumentaban los rumores sobre una misteriosa criatura que aterrorizaba a los granjeros locales. Estos rumores no hicieron sino avivar el interés de Roosevelt y sus compañeros. Cada nuevo día traía nuevas leyendas sobre la criatura, que según los lugareños, aterrorizaba a animales y personas. Poco después de su llegada, los rumores sobre una misteriosa criatura asesina de ganado empezaron a extenderse entre los cazadores. Los granjeros locales la describían como una criatura enorme y feroz, capaz de atacar a cualquier animal. Estos informes despertaron gran interés en Roosevelt. Siempre le habían fascinado el misticismo y los fenómenos inexplicables, y esta historia suponía un nuevo reto para él. Pensó que podía ser una oportunidad no solo de gloria personal, sino también de ampliar los límites del conocimiento sobre la fauna salvaje. Los cazadores empezaron a recabar información sobre la criatura, hablando con los lugareños y recopilando historias. Algunos afirmaban haberla visto, otros hablaban de huellas que habían encontrado en el bosque. Cada nueva historia añadía detalles y aumentaba la atmósfera de temor. Roosevelt, inspirado por estas historias, decidió que había que desvelar el misterio de esta criatura. Estaba dispuesto no solo a cazar osos, sino también a enfrentarse a algo verdaderamente misterioso. Uno de los cazadores que se unió a la expedición fue Edward Eddie Hart, un experimentado rastreador y aventurero. Eddie se convirtió en un importante aliado de Roosevelt en su búsqueda de la criatura. Conocía la zona como la palma de su mano y a menudo compartía con él sus conocimientos sobre la naturaleza y los animales. Juntos empezaron a desarrollar una estrategia para capturar a la misteriosa criatura, utilizando leyendas y consejos locales. Eddie le contó a Roosevelt sus propios encuentros con criaturas inusuales que creía que vivían en estos bosques. A medida que la caza continuaba, la misteriosa criatura se hacía cada vez más real. Los cazadores encontraron extrañas huellas en el bosque que claramente no pertenecían a animales conocidos. Algunas huellas eran enormes, mientras que otras parecían completamente inusuales. Estos hallazgos avivaron el interés y la excitación del equipo, haciéndoles trabajar aún más duro. Cada nuevo rastro se convertía en motivo de discusión y análisis, convirtiendo al grupo en un verdadero equipo de investigadores. Cada día la búsqueda era más intensa. Una noche, cuando el grupo regresó al campamento tras una larga jornada, Eddie notó algo extraño. Oyó sonidos inusuales procedentes de la oscuridad del bosque. No eran los sonidos de los animales habituales, sino algo más profundo y amenazador. Eddie se lo contó a Roosevelt, y este decidió que debían permanecer alerta. Todos los cazadores se reunieron en el campamento, y había una tensión en el aire que era difícil de ignorar. Pronto, los cazadores comenzaron a notar que sus suministros de alimentos estaban desapareciendo gradualmente.
Una criatura desconocida parecía acercarse al campamento mientras dormían. Esto aumentó la sensación de peligro e incertidumbre, obligando a todos a estar alerta. Cada noche se convertía en un reto. Debían asegurarse de que nadie desapareciera. Los cazadores empezaron a organizar turnos para proteger sus pertenencias y a sí mismos. Mientras tanto, además de buscar a la misteriosa criatura, Roosevelt también realizaba las tradicionales cacerías de osos. Sabía que no solo era un entretenimiento, sino también una parte importante de su expedición. Una vez, durante una cacería, se topó con un oso enorme, que se convirtió en una verdadera prueba para él como cazador. No era solo una prueba física, sino también psicológica. Al describir el proceso de caza, Roosevelt sintió una mezcla de excitación y miedo. Comprendió que cada disparo podía ser decisivo, y que un oso no era solo caza, sino un digno oponente. Las complejas maniobras y la constante concentración creaban un verdadero estrés, pero también aumentaban la emoción del momento. Tras cazar un oso con éxito, Roosevelt regresaba al campamento lleno de orgullo. Su trofeo se convirtió en un símbolo de sus aventuras, pero también se dio cuenta de que este no era el final de su calvario. La historia de la misteriosa criatura seguía sin resolverse, y él estaba decidido a terminar el trabajo. Una noche, Roosevelt, incapaz de dormir, decidió abandonar el campamento. Se dirigió en silencio a través del bosque, escuchando los sonidos a su alrededor. De repente vio una luz brillante en la distancia. Era un resplandor extraño y palpitante que le atrajo hacia él. Pensó que podría ser la clave del misterio. A medida que se acercaba a la luz, Roosevelt se dio cuenta de que los árboles de alrededor se habían vuelto más espesos y el silencio envolvía el bosque. Sintió que alguien le observaba, y en ese momento su corazón latió más deprisa. La criatura desconocida se había dado a conocer de nuevo. A la mañana siguiente, Roosevelt compartió su experiencia con el equipo. Decidieron que era hora de ponerse en serio a cazar a la misteriosa criatura. El grupo se dividió en dos equipos. Uno continuó la búsqueda en el bosque, mientras que el otro se quedó en el campamento para protegerlo. Este enfoque les permitió cubrir más terreno y aumentar sus posibilidades de encontrar a la criatura. Durante la búsqueda, se toparon con huellas que pertenecían claramente a un animal grande, pero que no parecían de oso o ciervo. Eran huellas enormes que solo podían pertenecer a algo inusual. En ese momento, el miedo y la curiosidad se entremezclaron, creando una atmósfera de tensión. Los cazadores se dieron cuenta de que tal vez habían tropezado con algo que no debían encontrar. Poco después, los cazadores volvieron a oír los extraños sonidos, esta vez más cerca que nunca. Decididos, Roosevelt y Eddie decidieron acercarse a la fuente del sonido. Avanzaban lentamente por el bosque cuando, de repente, una enorme criatura apareció frente a ellos. Parecía un cruce entre un oso y un lobo, con poderosas patas y ojos penetrantes. Fue el momento en que la realidad y el mito chocaron. Roosevelt se quedó helado al darse cuenta de que sus temores estaban justificados. La criatura les miró, y en ese momento se dieron cuenta de que no estaban solos en este bosque. Su encuentro con esta misteriosa criatura cambió para siempre su forma de ver la vida salvaje. En ese momento, Roosevelt se dio cuenta de que la caza no era solo una cuestión de presas, sino de una profunda conexión con la naturaleza, llena de misterios y horizontes inexplorados. Fue una lección que recordó el resto de su vida. Después de que la criatura desapareciera en el bosque, Roosevelt y su equipo regresaron al campamento, llenos de emoción y desconcierto. Empezaron a comentar lo que habían visto. Muchos de ellos se mostraron escépticos, pero otros se dieron cuenta de que sus aventuras en la naturaleza les habían abierto los ojos a algo más. Los cazadores decidieron que debían guardar esta historia en su memoria, pero en el fondo sabían que nunca olvidarían este encuentro. Al final de la expedición, Roosevelt regresó a casa, lleno de recuerdos de la aventura y la experiencia que había vivido. Su caza del oso fue celebrada como un acontecimiento extraordinario, pero la historia de la misteriosa criatura seguía sin contarse.
Roosevelt comprendió que hay misterios en la naturaleza que no siempre pueden explicarse. Esta comprensión se convirtió en la base de su posterior trabajo sobre la conservación de la vida salvaje. Esta expedición tuvo un profundo impacto en su visión de la naturaleza y la caza. Se hizo más consciente de la necesidad de preservar la vida salvaje y proteger los ecosistemas. La historia de Roosevelt y su caza de una misteriosa criatura en la frontera americana se ha convertido en un símbolo de su actitud hacia la naturaleza. Nos recuerda que la vida salvaje está llena de misterios, e incluso los cazadores más experimentados pueden encontrarse con algo que no tiene explicación. Roosevelt ha pasado a la historia como un conservacionista y un hombre que supo combinar su pasión por la caza con su preocupación por la conservación del medio ambiente. Este encuentro con una misteriosa criatura le abrió los ojos sobre la importancia del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. La historia también destaca la importancia de respetar la vida salvaje y a sus habitantes. Los éxitos de Roosevelt en materia de conservación inspiraron a muchos, y su legado perdura en todos los parques nacionales que ayudó a crear. Caza, naturaleza y criaturas misteriosas se entrelazan en la fascinante historia de Theodore Roosevelt, cuya vida es un brillante ejemplo de la interacción entre los seres humanos y la vida salvaje. A pesar de la falta de pruebas claras, la historia sigue viva en la memoria popular y es de interés para investigadores y entusiastas de la aventura. Esta historia refleja no solo los temores y misterios que rodeaban los remotos rincones de la naturaleza salvaje, sino también la profunda conexión entre el ser humano y el mundo que le rodea. Eso es todo. Dale un pulgar arriba si te ha gustado, escribe tu opinión en los comentarios de abajo, y hasta pronto. Adiós.